Bueno, Jorge, muchas gracias, bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Rubén, igualmente un gran placer que estés aquí y que, bueno, pues también compartas toda tu experiencia, tu conocimiento, bueno, pues mostrando y además aplicando, ¿no? Ya, pues, la tecnología a través de ISOTOOL, después de que terminemos la entrevista con Jorge. Bueno, Jorge, para ponernos un poquito en contexto, a ver si nos puedes explicar a todos los asistentes que todavía quedan dudas y queda, que no está del todo claro. ¿Qué es y cuáles son las principales diferencias entre ESG, entre los criterios ESG, los objetivos de desarrollo sostenible, estrategia sostenible? Hay muchos conceptos ahí que parece que todavía no quedan del todo claros. ¿Tú nos puedes explicar un poco qué son y cuáles son las principales diferencias? Hola, muy buenos días a todos o buenas tardes a quien esté de este lado del charco. Bueno, yo creo que esto lo he explicado ya en otras ocasiones, ¿no? Cuando hemos hablado del tema de los ESG. Pero bueno, no cuesta y es necesario machacar las veces que sean necesarias para ver si esto queda de una vez claro, ¿no? Por ESG o ASG en español, se emplean los términos de medio ambiente, social y buena gobernanza. Estos tres criterios se hallan contenidos tanto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible como en las estrategias del Pacto Verde Europeo. Es más, el Pacto Verde Europeo lo que hace es acoger los ODS y hacer los suyos y hacerlos obligatorios a través de sus estrategias, que son 7, ¿no? Entonces, en el fondo no hay ninguna diferencia. Es cuestión de que todo converja, se integre y tener en cuenta la obligatoriedad en su aplicación. Por lo menos en lo que concierne a lo que es la estrategia europea, al Pacto Verde, ¿no? Más o menos se están haciendo lo mismo los norteamericanos con su versión yankee o americana, si se quiere decir de otra manera, de su Build Back Better, que viene a significar cómo reconstruir mejor. Pero que es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que con diferentes no conceptos, sino con diferentes estrategias, ¿no? Bueno, esto es un poco el entremés, ¿no? El inicio. O sea, como hay muchas cosas que aclarar, pues nada, Marco, tú no sé si os ha Sí, quedado sí, claro, sí, continúa para lo siguiente, ¿no? Pero vamos, sí, sí. es que produce confusión, sí, porque no se sabe muy bien, eso anda por ahí como un poco en bruma, ¿no? Pero si uno tiene claro en lo que es el tema medioambiental, de lo que es el tema social y lo que es el tema de buena gobernanza, lo une, lo integra, y tienen en mente los objetivos o las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, pues tendrá, o sea, esto lo que viene a ser es conjugar todas las metas del desarrollo sostenible y las subdivide en tres aspectos, que son pues eso, el medio ambiente, lo social y la buena gobernanza. Ujú. Sí, sí, así es, Jorge. No, pues ayuda, yo creo que ayuda bastante a entender mejor todos estos criterios y todas estas denominaciones que existen ahora mismo. Y bueno, Jorge, ya pues, siguiendo la línea, ¿cuál es la situación entonces en Europa y Latinoamérica principalmente respecto a la adopción de la sostenibilidad en las estrategias corporativas? Y si esto es solamente para grandes empresas o para cualquier tipo de compañía latinoamericana o europea. Bueno, vamos a ver, Europa lanzó su Pacto Verde 4 años después de la Agenda 2030 de los Objetivos Sostenibles, ¿no? De Desarrollo Sostenible. Y el Acuerdo de París contra el cambio climático, pues fue el mismo año de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el año 2015. Se llevaron un par de meses de diferencia. El Pacto de la Unión Europea nació en el 2019, un poco antes de la pandemia, y fue promulgado como estrategia o como política del bloque europeo en el 2020, con toda la pandemia encima. Es decir,
lo que se pensaba que iba a ser un tema que se iba a hundir por la pandemia, era posteriormente con el tema de la guerra de Ucrania, pues sin embargo lo que ha dado mucho más fuerza, ¿no? En el gran problema que existe ahora mismo se ha visto la oportunidad y de hecho el proceso sigue adelante. Con las discusiones que hay todos los días en torno a la regulación, pues una regulación que no todo el mundo gusta porque implica un cambio completamente de hábitos, es el cambio de paradigma total, pero es decir, se han dado cuenta de que, y después hablaremos de ese tema, ¿no? Que esto es un tema tan importante como la vida misma y hay que tirar para adelante como sea. Entonces, bueno, ¿cómo está llevando Europa adelante? Pues con la regulación. Es decir, porque hasta ahora, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la Agenda 2030 de Naciones Unidas o con el Acuerdo de París o bien con el Acuerdo de Kioto o el de Basilea de los gases de efecto invernadero y medio ambiente, pues es que todo se ha aplicado de una manera muy ligera. Y no se conseguía lo que se estaba persiguiendo. Entonces, ¿qué ha hecho la Unión Europea? Que creo que ya lo he dicho muchas veces. Como por las buenas no queréis, pues ahora por las malas. Y entonces lo que está haciendo, regulando, y la regulación implica pues una revolución. Porque ahora lo que antes lo hacíamos de manera voluntaria hay que hacerlo de manera obligatoria. O sea, es como, por ejemplo, el decir, oye, que se me ha olvidado llevar a revisión el coche. Bueno, pues ¿sabes lo que te puede ocurrir? O que te quedes parado en medio de la carretera con las consecuencias que tiene ello, o si es obligatorio, pues que te casquen una multa. Pero no tienes más remedio que cumplir con lo que está establecido, ¿no? Una de las consecuencias muy importantes es que el Pacto Verde y la regulación que lleva acompañada es que va a afectar ya no solo a las empresas europeas, sino que por arrastre o por el efecto tractor va a afectar a todas aquellas empresas extracomunitarias. Y ellas meto a las empresas latinoamericanas. Es decir, lo que a las empresas europeas les va a obligar, las empresas europeas te van a obligar a ti. Si ya están obligadas, pues te van a obligar. Seas exportador, seas manufacturero, seas fabricante. ¿Se me oyen? Sí, se te oye bien, Jorge. Entonces, ese efecto obligatorio lo van a trasladar a las empresas latinoamericanas. O sea, en este caso latinoamericanas, ¿no? Por lo tanto, pues la obligación va en cadena. Y uno no se puede escapar. Es decir, aquí hay una solución, es decir, que no es solución, es decir, pues bueno, pues cambio de mercado. Bueno, pues cambio de mercado. Pero el problema es que el problema no, la realidad es que la Unión Europea es, sin ser un ente político, en su conjunto como potencia económica es la primera del mundo. Mucho más que Estados Unidos y mucho más que la China. Entonces, uno tendrá que elegir. Y de hecho, también esto está ocasionando que muchas empresas se tengan cuenta, no tanto ya europeas, sino del espacio alrededor de la Unión Europea, el espacio económico europeo, se están dando cuenta y están haciendo lo mismo. De hecho, por ejemplo, hace 2 días se ha firmado un acuerdo con Marruecos en el que se le van a dar X millones de cientos de millones de euros para ayudarla a adaptarse al Pacto Verde. Es el primero que afirma, el primer país asociado de la Unión Europea que ha firmado un acuerdo de adaptación al Pacto Verde. El Pacto Verde, que es sostenibilidad, lógicamente, ¿no? Sí, estamos hablando de que ha pasado de ser una recomendación a ser una obligación, básicamente. Así es. Bien, ¿no? Y al ser una obligación, ¿no? pues tiene... O sea, esto va para adelante. Sí, no, esto no tiene marcha atrás, ya lo estamos viendo, que al contrario, lo que están haciendo es acelerar este proceso de obligatoriedad. Oye, Jorge, y bajo tu opinión, porque esto va rápido, ¿no? Parece que es complejo, ¿no? Subirse a este barco para seguir, pues, las empresas europeas para cumplir con el Pacto Verde, las empresas latinoamericanas, pues para seguir comercializando, las que ya estaban comercializando y las que no están comercializando aún en Europa,
poder comenzar a tener una relación mercantil, ¿no? con empresas europeas. Aquí, ¿qué papel crees que está jugando la tecnología, la transformación digital, para incorporar los criterios ESG y para cumplir con el Pacto Verde? Vamos a ver, yo primero es que la digitalización es una parte fundamental del Pacto Verde. ¿Por qué? Porque la Unión Europea está avanzando muchísimo, quiere avanzar muchísimo en las nuevas tecnologías. Las tecnologías que implican investigación, desarrollo e innovación. Y eso lo sabe muy bien Rubén. ¿Qué ocurre? Pues que van a tener que aplicar pues una digitalización profunda a todos los niveles. Incluye el Big Data, incluye el Internet de las Cosas, incluye el blockchain, incluye la inteligencia artificial, incluye la ciberseguridad, incluye la informática cuántica, etc. Entonces, por eso recomiendo firmemente que se invierta en digitalización. Invertir, cuidado, no confundir con gasto, porque es adelantarse a lo que vendrá o a lo que está viniendo ya, y que va a ser un cambio de paradigma total para todo el mundo. Entonces, hay que tener en cuenta un poco, haciendo recuerdo, cómo hace 50 años las empresas se manejaban con una regla de cálculo, una calculadora de estas Texas Instruments, con los numeritos en rojo y con papel milimetrado, para hacer, para llevar adelante su sistema de gestión. Hace 20 años ya se manejaban los ordenadores y los paquetes de ofimática, ¿no? Pues como tenemos el Excel, que se sigue utilizando en los sistemas de gestión para hacer el seguimiento del proceso y tal igual, y dentro de 20 años, si no es antes, ¿no? Pues la inteligencia artificial pues va a pensar con nosotros, por no decir que va a pensar por nosotros, ¿no? No sé, eso también hay mucha discusión. Entonces, bueno, herramientas como ISOTOOL son imprescindibles. ¿Y por qué son imprescindibles? Porque facilitan la transición y ayudan enormemente a pasar de la economía lineal, que es la que no queremos, a la economía circular, que es la de la sostenibilidad. Y, por ejemplo, ahora, con todo el paquete que hay, por ejemplo, de indicadores GRI, que son los estándares de la Unión Europea para los informes no financieros, los informes financieros, pues toda esa medición sería imposible por la cantidad de ellos que hay, así como los indicadores y subindicadores de los CDS, sería imposible una medición en tiempo real sin plataformas digitalizadas. Es imposible. Tú imagínate llevar todo esto, ¿me entiendes?, a lo que es un hoja Excel, te mueres, te pierdes por el camino. Necesitas un ejército de chinos. Sí, son muchos indicadores, pero que si te vas a los ODS también son un montón. ¿Cuántos subtemas hay? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 150, ¿no? Sí, exactamente, pero entre 150 y no recuerdo exactamente el número ahora, pero son 159, 269. Tanto menos es una barbaridad. Es mucha información. Bueno, cuidado, bien, cuidado, Jorge, entonces... Que no hay, a ver, que no hay que tener en cuenta los 17 metas, en las 17 metas principales, que cada empresa es un mundo y cada empresa aplicará el que le corresponde, ¿no? Efectivamente, totalmente. Bien, bueno, Jorge, entonces, bien, tú ahí has comentado algunos problemas y tal, pero me gustaría que para responder también y sobre todo poner sobre aviso, ¿no?, a los participantes el día de hoy, ¿cuáles crees que son los principales inconvenientes que se están encontrando las empresas para alinear sus objetivos corporativos estratégicos con los ODS utilizando los criterios ESG, los criterios ESG? Bueno, lo primero es que de momento el 60% de las empresas, por lo menos a nivel europeo, no están aplicando los criterios ESG. Y no lo están aplicando por desconocimiento, porque no están obligados de momento. Es decir, no pertenece al grupo de esas 11.700 empresas que sí que están obligadas a presentar anualmente informes no financieros y que el año que viene serán 50.000, con los informes financieros aplicados al cambio climático. Ojo, de lo que hablaremos más tarde, ¿no? Entonces, lo que ocurre
es que actualmente pues hay una especie como de tutti frutti o de Macedonia de indicadores y no hay un criterio unificado para gestionar todo ese mundo de indicadores, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea, el marco de reporting estándar es el GRI que utiliza ISOTUL, y que además ya está actualizado y los indicadores para el año 2023 ya están a disposición. Lo que pasa es que además esos tres grupos que hay se actualizan. Creo que viene un poco a decir lo que he dicho yo antes en función de la nueva regulación que se va a centrar en la diligencia debida de la taxonomía verde europea. Yo os he hablado en otros webinars de la taxonomía verde, que es una clasificación de la sostenibilidad empresarial. Es decir, dependiendo de la actividad que están ejerciendo las empresas, pues, y cómo lo están haciendo, pues así se clasifican en sostenibles o no sostenibles, ¿no? Entonces, para saber cuál es esa transición y cómo están haciendo las cosas, pues bueno, entonces lo que sacan es el reglamento de la debida diligencia, que además va a estar acompañado de la regulación de los informes corporativos, es decir, y que, además de la que existe ya de los informes financieros. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que estos informes van a ser completamente públicos, son obligatorios y públicos, es decir, que todo el mundo va a tener el derecho o la capacidad de visionarlos. Es decir, va a estar en todo momento informado. ¿Qué ocurre con todo esto? Que, como todos sabemos, con las nuevas tecnologías, las redes sociales y plataformas similares, las noticias corren como el viento, sobre todo las malas. El que no esté haciendo las cosas bien, pues va a sufrir las consecuencias. ¿Y eso cómo va a repercutir? Pues va a repercutir en su imagen y reputación. La consecuencia, pues es evidente, ¿no? No hace falta que la diga, ¿no? Bien, sigo hablando del tema de los indicadores de los ESG. En Estados Unidos, con su versión norteamericana de lo que es el Pacto Verde, que es el Build Back Better, pues está utilizando los indicadores de medición de la sostenibilidad. Pero hay otros también, que son los indicadores integrados y también los indicadores del Grupo de Trabajo sobre Información Financiera relacionada con el clima. Pero no son los de la Unión Europea, de los SFDR de los que he hablado antes, no confundir. Entonces, en la actualidad es que no hay un acuerdo real todavía sobre cuáles de las tres patas de los ESG va a ser el referente. Unos dicen que es el cambio climático porque de ahí viene toda la historia. Otros dicen que es la social porque sin el tema del empuje social, la sostenibilidad, o sea, el cambio climático no se puede operar, cosa que también es cierta. Y otros dicen que depende de la ¿cómo se llama? De la buena gobernanza, es decir, de que la alta dirección ponga en marcha todo esto, el proceso de sostenibilidad. Cosa que también es verdad. ¿Pero por qué? Porque es va a venir obligada. Entonces, de alguna manera las tres partes se complementan entre ellas, ¿no? Una no puede estar sin la otra. Entonces, bueno, son tres patas imprescindibles con las que funcionan de tal manera que hacen como un trípode y sujetan lo que es la sostenibilidad. Oye, y Jorge, ¿cómo podemos, o sea, qué impide que sea más rápido todo este proceso, que se acelere la incorporación de estas estrategias sostenibles en las empresas? Pues mira, para mí que es un problema de normalización, nada más y nada menos. Es decir, acordaros que, por ejemplo, la ISO tardó. La ISO no apareció de la noche a la mañana. Es decir, el desarrollo de la ISO, de las normas ISO, ha sido tema de muchos años. De muchos años. Es decir, la 9001 es muy novedosa en el tiempo. El primer escarceo es de los años finales de los 80, quiero recordar.
Entonces, bueno, y la última es de 2015. Entonces, de la 9001, ¿eh? Entonces, bueno, esto lleva un proceso y es normal que lleve su tiempo y que todo se estandarice de tal manera que todos manejemos los mismos indicadores, como está ocurriendo con los ODS, ¿no? Que todos son los mismos para todo el mundo, ¿no? Pero en el tema de los ESG todavía no hay un criterio unificado de cuáles son los que hay que tener para todo el mundo igual. Para mí, vale. creo que los que van a tomar la pauta, porque son los que más avanzados están, son los GRI. Pero no me atrevería a apostar, no vaya a ser que me equivoque. Pero vamos. Bien, bien. Sí, no, pero esa es la parte, tiene un componente normativo y muy importante, está claro, pero también tiene un componente no normativo, sino pues, social de las compañías, de las empresas que quieran, ¿no? También implementarlo, que también tienen problemas, ¿no? Y no le es del todo fácil o rápido. Aquí, cuando alguien, Jorge, un director, un gerente de medio ambiente, por ejemplo, se me ocurre, le quiere proponer a su dirección embarcarse en ya, pues, oye, pues establecer objetivos sostenibles, vincular estos objetivos para tener una estrategia corporativa sostenible. ¿Cuáles son los principales problemas o objeciones, ¿no? que nos podemos encontrar al proponer esto a la alta dirección? Jorge, bajo tu experiencia. Bueno, lo primero, antes de nada, lo que quiero decir es que la situación actual es ganancia para pescadores, ¿eh? Porque claro, esto de a pie, ¿me entiendes? Yo lo estoy viendo todos los días, ¿eh? Y lo estoy viendo en las tiendas, lo estoy viendo en televisión, como algunos listos, entre comillas, están aplicando de una manera muy artera lo que se llama greenwashing y del que he hablado bastantes veces, ¿no? Cuidado con esas cosas, ¿no? Y entonces, esto es un tema que es ganancia para pescadores en aguas revueltas. ¿Eh? Pero esto se va a acabar. ¿Por lo qué? Porque por una reglamentación muy dura al respecto que ya va a estar en vigor rápidamente y luego que las noticias vuelan, que es lo que comentaba antes, en cuanto que ¿cómo se llama? Las partes interesadas, incluyendo ahí al consumidor, no son tontos. Y que después engañan una vez, pero no tres. Exacto. Entonces, las consecuencias pueden ser muy dañinas, ¿no? Para las empresas, ¿no? Que no cumplan con este tema. Pero tú crees, Jorge, que esa es la principal. Jorge, ¿Cómo? ¿tú crees que esa es una de las objeciones? Te pregunto que si crees que esa es una de las principales objeciones que, imagínate que yo estoy como gerente de medio ambiente en una compañía y yo quiero proponerle a la alta dirección de, oye, vamos a alinear los objetivos de desarrollo sostenible, oye, vamos a implementar los criterios ESG o los indicadores GRI. ¿Qué problemas me pueden poner a mí, la alta dirección, para no seguir adelante? ¿Cuáles serían los principales Bueno, mira, impedimentos por los cuales esa alta dirección no ve interesante embarcarse en este proceso? eso se ve todos los días, porque claro, todo esto es un proceso que lleva su tiempo, están regulando en función de las prioridades y lo que hoy no es prioridad, mañana lo es. ¿Eh? Y me refiero única y exclusivamente a la Unión Europea y al efecto arrastre que puede tener hacia las organizaciones de Latinoamérica. Pero vamos, hay tres corrientes sobre el tema del cambio climático, que es una la negacionista total, otra que es la pragmática y otra que es la ecologista radical. Bien, con independencia de eso, con independencia de lo que piense todo el mundo, lo que sí es verdad es que esto ha echado a andar y esto es irreversible bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces, en cuanto la alta dirección sea per se, porque está sensibilizada y concienciada porque los inversores le están apretando por detrás o porque los consumidores, o sea, por las otras partes interesadas, también le estén presionando por el cauce que sea, pues no, o sea, se ven obligados a adoptar los criterios ESG. Entonces, tarde o temprano van a tener que pasar por el puente. Y mi punto de vista es que cuanto antes lo hagan, mejor. Porque si se retrasan,
el ponerse a la altura del que esté ya por delante le va a costar mucho más, aparte del riesgo que eso conlleva, por la prisa. Y porque a nadie le gusta quedar rezagado, ¿no? Que son todos los principios de la Unión Europea con el Pacto Verde, que sea completamente inclusivo, que nadie se quede atrás. En esto meto a las empresas, ¿no? Entonces, será responsabilidad de cada empresa el que no oiga, es decir, las alarmas, los avisos, se lo deje todo para última hora, y lo digo muy en serio, y al final se encuentre con una situación bastante desagradable, ¿no? Entonces, bueno, justamente sobre el te quería efecto preguntar por ahí. que arrastre, es un tema que también va a afectar no solo ya a la operación, sino también a aquellas que no estén operando directamente y que estén sujetas, por ejemplo, a una subcontratación o a una unión temporal con otra empresa europea, que también les va a afectar esa responsabilidad. Ojito con esas cosas. Tienen por un lado un problema financiero por tema de crédito y otro problema por el tema de adjudicación de contratos, y otro problema por el tema normativo. O sea, no estoy hablando de temas baladíes, sino que estoy avisando de lo que viene. Bueno, estás poniendo sobre la mesa la incertidumbre de la continuidad de esa empresa, básicamente. Claro. No, pero es que, Está en vamos a riesgo. ver, yo podría evitarlo, podría irme por la tangente, podría decir, endulzar la situación, pero es que yo creo que cuanto más realistas seamos, mejor. Vale, oye Jorge, No es que lo diga yo, y es que esto es se la puede posición cuantificar, Jorge, Jorge, y esto se puede cuantificar económicamente, y si se puede, ¿cuánto puede llegar a representar? A ver, eso es muy relativo, porque cada empresa es un mundo diferente, ¿no? Un mundo y un tamaño diferente, y sectores, pero vamos a ver, si yo tomo en cuenta estudios, por ejemplo, de Harvard o de la Escuela de Londres de Negocios, cuidado que estamos hablando de dos entidades importantísimas que son referencia en lo que es educación internacional, y de ahí donde sacan el talento muchísimas empresas mundiales, pues un negocio sostenible puede ser 100 veces más rentable que aquel que no lo es. Y no midiendo la rentabilidad solo bajo el punto de vista financiero monetario, sino bajo los aspectos también sociales y de buen gobierno. Junto con el medioambiental, ojo, o sea, que no es cosa nueva, que estos temas ya los estaban advirtiendo, o lo estaban llevando a la práctica hace muchos años, no tanto, porque fue de mediados del siglo pasado, que no hace tanto tiempo, ¿no? Pues gente como Deming, gente como Crosby, gente como Porter, gente como Ishikawa, el japonés que inventó la raspa, o sea, el modelo Kaizen. Es decir, tampoco tenían que ir muy desencaminados con lo que estaban diciendo hace ya 60 años, y que esos modelos se siguen enseñando en las mejores escuelas de negocios del mundo. Siguen estando vigentes, Lo que pasa es que ahora, pues, todo se ha tecnificado mucho más, todo es mucho más moderno, y entonces por ahí interviene, la tecnología ha avanzado muchísimo, gracias a la investigación y al desarrollo, y la digitalización, lo voy a repetir, es importantísimo en todos estos procesos, por la cantidad de información que está pululando por el mundo, y que es esencial para la vida de una empresa. El manejo de la información es vital. El que no tiene información está muerto. Y el impacto económico es importante. Claro. Pero hasta el punto, Jorge, hasta el punto de que una empresa sea menos atractiva por ejemplo, para inversores o para la atracción de talento, ¿no? Vemos, ¿no?, que las nuevas generaciones le prestan mucha atención a pues, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con lo social, con el cambio climático, con que haya buenas políticas implementadas en las organizaciones. Puede llegar a ser menos atractiva tanto para atraer talento como
y aquí enlazo, ¿no?, con lo que comentabas anteriormente, como para conseguir inversión. ¿Un inversor ve menos atractiva una empresa que no sea sostenible? A ver, hay una cosa, además la propia Unión Europea, ante muchas cuestionamientos que se plantean con sus estrategias de cara no solo hacia adentro, sino hacia afuera, pues está teniendo muy en cuenta el tema de lo que es la transferencia de conocimiento y lo importante que se le da a la atracción de talento, ¿verdad? Es decir, por eso es tan importante el buscar en las universidades de ese talento, ¿eh? Y por eso los inversores están tan a la caza de Estados Unidos, o sea, se matan por los talentos para luego utilizarlos en el desarrollo de sus políticas, de sus estrategias, y eso es un tema que las empresas tienen que tenerlo muy en cuenta. Y también se forma talento y se busca talento dentro de la propia compañía. Es decir, es que muchas compañías no se dan cuenta porque no existe un sistema de gestión perfectamente bien implementado y lo que ocurre es que es decir, la masa social de esa compañía y todo aquello que le rodea no se le hace caso. Entonces, muchas veces el talento permanece en la sombra, no se da a conocer y tampoco se le busca. Entonces, o sea, cuidado, porque talento el talento está en todas partes. No quiere decir que tengas talento, por ejemplo, una persona que está recién graduada en Harvard, sino es que el talento lo puedes tener al lado, a 1 metro de ti, y no lo sabes. Totalmente, totalmente. Bueno, Jorge, antes has Entonces, comentado... hombre, la alta dirección tiene que ser consciente de esto, porque además los inversores, ya lo he dicho antes, están a la caza y están muy pendientes, ¿me entiendes?, de aquellas empresas en las que son rentables, pero no rentables solo por la parte monetaria, sino que son rentables porque también se preocupan de estas cosas. Exacto. Entonces tiene ese círculo cerrado. Es decir, voy a una inversión que me sea rentable, pero a muy largo plazo y que me dé otros réditos, que se me traducen a través del comportamiento de mis partes interesadas. Sí dinero, pero Porque pagos. esas partes interesadas ya les están exigiendo, ¿no?, que apliquen medidas ambientales, sociales y de buena gestión, ¿no?, de buen gobierno corporativo, por ejemplo, los clientes, a sus proveedores. Hombre, si tú tomas en cuenta, ¿me entiendes?, todo lo que son las partes interesadas dentro de los sistemas de gestión, o bien utilizas, por ejemplo, el modelo Porter o el modelo Canvas o el modelo SCORE, pues sabes la importancia que tienen las partes interesadas en el sistema de gestión de una compañía. Que es que muchas veces no nos damos cuenta y cometemos el error de que al cliente se le ningunea. Y no nos damos cuenta que clientes somos todos. O sea, a mí no me gusta, a mí particularmente no me gustaría que me hiciera una cosa que yo no me gustaría hacer a otro. O sea, desde el punto de vista moral, ¿no? Pero bueno, es que ahora mismo con las redes sociales, cuidado, que las redes sociales también son terroríficas, ¿no? Y que muchas veces exageran las cosas hasta límites insospechados, ¿no? Pero las redes sociales y otras plataformas parecidas, ¿no? Tienen tal capacidad de reacción y tal rapidez, ¿no?, que las noticias vuelan a velocidad de la luz prácticamente, ¿no? Y en cuanto que alguna empresa comete un error, ese error se puede magnificar hasta tal nivel que puede hundir a la compañía. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas porque cada día una noticia tonta que aparece tonta se puede magnificar a tal velocidad y con tal volumen que te puede llevar a los infiernos. Eso es, justamente aquí, bueno, pues precisamente yo quería saber también de tu parte qué opinaba, más o menos ya nos está respondiendo. Es decir, si una compañía que está trabajando en ser sostenible, tiene iniciativas implementadas de sostenibilidad, tiene una mejor reputación y por tanto si es capaz de acceder, por ejemplo, a esas mejores condiciones económicas con inversores, con financiación, con entidades bancarias,
para conseguir contratos o clientes más, vamos a decir, más importantes, ¿no? ¿Influye Hombre, esto, Jorge? vamos a ver, vuelvo a repetir lo que he dicho hace un rato sobre los famosos informes corporativos, los financieros y los no financieros, que van a ser ya una realidad el año que viene. Y que pongámonos en marcha con esas cosas, llevará un tiempo hacerlos bien. Pero a ver, para eso está ISOTOL, por ejemplo, ¿no? Que ya tiene pues formatos estandarizados donde mete el hueso del informe y simplemente lo que hay que hacer es ponerlo bonito, ¿no? Que incluso todo eso también se pueda llegar a hacer con la tecnología, ¿no? El fabricar informes de tal manera que simplemente sea darle al botón y sacan por la impresora. O por el correo electrónico, si no queremos utilizar papel. Pero sí que es verdad que, que esto va a obligar sí o sí a las empresas a ser sostenibles y si no, pues a que desaparezcan, ¿no? Entonces, pongamos el caso. Yo soy una empresa que estoy clasificada como no sostenible, pues ya puedo correr lo que me dé la gana, pero no me van a dar un crédito o no me lo van a renovar, por lo menos en la Unión Europea, y con eso digo mucho. O no voy a poder ser parte de un consorcio que, por ejemplo, quiere licitar, ¿me entiendes?, a una adjudicación de un proyecto muy grande, en el que, por ejemplo, yo voy a ser, por ejemplo, el que lleve el proyecto del proyecto, no la ejecución, el proyecto, por ejemplo, de un puente, como un ejemplo, como otro cualquiera, ¿no? Sí, justamente Estoy eso, llevando a extremos está- que yo, si no me es que, pondría en marcha, sí me preocuparía, siempre sería ser curioso y investigar al respecto, ¿no? bueno, Jorge, aquí en España, en muchas licitaciones públicas, o, por ejemplo los fondos, ¿no?, al desarrollo, los fondos Next Generation de la Unión Europea, cada vez exigen un mayor grado de compromiso, de adopción de objetivos de desarrollo sostenible, de tener implementado algún modelo de sostenibilidad corporativa. Entonces, eso ya está, ya está. Es que te Y obliga al claro, Pacto aquí Verde. el tema es, claro, aquí el tema es que cómo va a afectar a las compañías que no decidan alinear sus estrategias a la sostenibilidad. Es decir, No, pues morirán, ese es el tema. se morirán. Es decir, hay una cosa muy clara, hay un dicho por ahí, o cambias o te mueres. Hay un dicho por ahí, una expresión. No recuerdo muy bien cuál es, Ujú. ¿no? Pero está muy clara, ¿no? Es decir, o te adaptas a lo que hay o estás frito. Hombre, hay un Bien. plazo. O sea, esto no es de aquí, esto no es como un milagro. Perdón, o sea, nadie lo pretende, ¿no? De que sea, pum, saco mi varita mágica, pum, le doy y ya tengo todo en línea, ¿no? O sea, Sí, sí, se está claro, costando en la pero Unión Jorge, Europea. claro, pero ya llevamos mucho tiempo, es decir, que esto no es de ayer para hoy, que ya llevamos A mucho ver, tiempo, ese plazo se agota también. realmente llevamos 2 años, no llega. Bueno, 2 años justos, pero que ha Sí, cogido sí, una claro, velocidad llevamos brutal, bastante ¿no? tiempo. Exacto, ahí es donde voy. El tiempo es relativo, mucho o poco, son 2 años. El tema no es que sean 2 años, el tema es el ritmo y la velocidad a la que se está implementando, que es muy alto, A ver, justamente. para el 2030 lo que se quiere, cuidado, que hay gente que confunde la Agenda 2030, ¿me entiendes?, con los objetivos del Pacto Verde 2030. Por ejemplo, lo que quiere la Unión Europea es reducir a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero. Para el 2030 y para el 2050, neutralizarlos completamente, ¿no? Y dentro de los gases, o sea, digo, o sea, neutralización, o sea, me refiero a no solo los gases de efecto invernadero, sino el residuo cero. Que se haga, no lo sé. Hay muchas piedras por el camino. Pero la Bien, intención está y en marcha está. Entonces, oye, cuando el tren se mueve y yo quiero ir dentro del tren, pues tendré que ponerme en las pilas y empezar a correr para pillarlo. O me quedaré. Y no, o sea, y si tengo te que quedas esperar en otro tren, tierra. no sé cuándo va a pasar, pues hombre, yo no esperaría, ¿eh?
Bueno, Está cada claro. cual es Está libre. claro, Jorge. Cada cual es libre. Bueno, oye, Jorge. Sí, bueno, Jorge, listo. Yo creo que podemos, para también eso, respetar los tiempos, yo creo que podemos cortar aquí. Sí. Bueno, a mí me ha gustado mucho y escucharte me ha gustado bastante. Yo espero, bueno, pues que también a los asistentes, a ver si nos podéis dar un poquito de feedback, de retroalimentación, qué os ha parecido la dinámica del día de hoy. Yo creo que ha sido bastante interesante, ¿no? Es Que que sea esto, así más menos, esto es abierto más ágil que y esto es más ágil conforme, que la rigidez del. conforme. Claro, no, Jorge, y conforme te he ido haciendo preguntas, algunas me las han hecho por el chat y ya he aprovechado para preguntarte, Bueno, si los tienen más, asistentes. es que Entonces, tenemos bueno, es tiempo, ¿no? mucho más interactivo, sí, pero vamos a darle ahora espacio a Rubén para que también pueda hacer su exposición y al finalizar, bueno, pues repasamos más algunas Vale, vale. preguntas todavía que se hayan quedado pendientes y ahí ya pues las respondemos. Vale, vale. Bueno, gracias, Jorge. Nada, Vamos a pasarle un a placer. Rubén.